¿Cómo calcular la probabilidad de un experimento compuesto sin un diagrama de árbol? Eje temático, probabilidades. Cuando realizamos un experimento aleatorio, pueden darse diferentes resultados. El conjunto de todos ellos se denomina espacio muestral. Por ejemplo, acá tenemos un dado y el espacio muestral de un dado son los diferentes resultados que puede arrojar un dado. Es decir, puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Un suceso es un subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, un suceso puede ser los números que sean impares, y lo vamos a representar por la letra I mayúscula, que estaría conformado por el subconjunto del número 1, que es impar, 3 y 5. El espacio muestral tiene 6 elementos y el suceso posee 3 elementos. Para calcular la probabilidad que al arrojar un dado nos dé un número impar, se utiliza la regla de Laplace. La probabilidad del suceso I va a ser igual al número de elementos del suceso, que en este caso son 3, dividido por el número de elementos del espacio muestral, que en este caso son 6, lo que es igual a 0,3. Un experimento compuesto es aquel que consta de 2 o más experimentos simples. Por ejemplo, si tiramos un dado o una moneda, ambos por sí solos son experimentos simples, aleatorios. Pero si realizamos el experimento de tirar un dado y posteriormente una moneda, estamos realizando un experimento compuesto. Para resolver la probabilidad de un experimento compuesto, podemos utilizar un diagrama de árbol o combinatoria. Tenemos el siguiente ejemplo de experimento compuesto. Nos piden calcular la probabilidad que una familia con 3 hijos tenga 2 damas que vamos a representar por la letra H y un varón que vamos a representar por la letra B. La primera estrategia que vamos a utilizar para realizar este ejercicio es mediante un diagrama de árbol, que acá ya lo tenemos listo. La familia puede tener una dama o un varón. Esas dos opciones pueden estar dentro del primer hijo. Si da una dama, el segundo hijo también puede ser una dama o un varón. Si ya tenemos que es una dama, el último hijo también puede ser una dama o un varón. Si finalmente arroja ser una dama, tendríamos que la familia tiene 3 damas. Sin embargo, si el último hijo hubiera sido un varón, tendríamos 2 damas y un varón, y así sucesivamente con el diagrama de árbol, obteniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combinaciones posibles de dama y varón que podría tener la familia dentro de 3 hijos. Sin embargo, dentro de estos 8 casos posibles, los únicos que nos importan es aquellos que posean 2 damas y un varón, que son este y este. No hay más. Es decir, solo hay 3 casos favorables. Solo 3 casos favorables dentro de 8 casos posibles. Por lo que la probabilidad de que este suceso, que vamos a llamar suceso A, la probabilidad de tener 2 damas y un varón van a ser los casos favorables, que ya vimos que eran 3, dividido por los casos posibles, que ya vimos que eran 8. Es decir, 3 dividido 8, 0,38.
La otra estrategia que tenemos para calcular la probabilidad que una familia con 3 hijos tenga 2 damas y un varón sin utilizar un diagrama de árbol es obteniendo la cantidad de elementos que deberían haber en nuestro espacio muestral, en nuestro conjunto de espacio muestral, y en nuestro subconjunto que llamaremos A, en nuestro subconjunto suceso. Para calcular la cantidad de elementos que hay en nuestro espacio muestral, vamos a hacer el siguiente diagrama. Vamos a realizar 3 casillas, porque son 3 hijos. Y vamos a encontrar los casos posibles. El primer hijo tiene 2 opciones, o es hombre o mujer, es decir, hay 2 casos posibles para el primer hijo. Para el segundo hijo tenemos también 2 casos posibles porque también puede ser hombre o mujer. Y para el tercer hijo también tenemos 2 casos posibles porque también puede ser hombre o mujer. Entonces, los casos posibles totales serán 2 por 2 por 2, es decir, 8. 8 sería la cantidad de elementos que hay en nuestro espacio muestral. Para calcular ahora los casos favorables, tengo los siguientes elementos. Tengo la combinación de mujer, mujer y varón. Y lo que me interesa son todas las posibles permutaciones que puedo hacer con estos 3 elementos. Para ello debemos recordar lo siguiente. Dado m elementos, en este caso 3 elementos, dama, dama y varón, 3 elementos, entre los cuales hay un cierto número de una misma clase, aquí llamaremos clase a los elementos que se repiten. Por ejemplo, aquí tenemos un elemento que se repite acá. Esta será una clase y tenemos 2 elementos de la misma clase. Acá tenemos otra clase y tenemos un elemento de la clase varón, 2 elementos de la clase dama. Dado m elementos, que ya dijimos que eran 3 en total, entre los cuales hay un cierto número de una misma clase, como por ejemplo 2 damas, y otro número de elementos en la otra clase, un varón, llamaremos permutación con repetición a las distintas formas en las que puedo ordenar esos m elementos. La permutación con repetición la vamos a representar como P sub 3, que es la cantidad de elementos total que hay, y arriba vamos a poner la cantidad de elementos que hay en cada clase. En la primera clase tenemos 2 elementos y en la otra clase tenemos un elemento. 2 elementos, 2 damas, un elemento, un varón. Se calcula de la siguiente forma. 3 factorial, que sería el factorial de la cantidad total de elementos, dividido por el factorial del número de las clases. 2 factorial por 1 factorial. Es decir, 3 por 2 por 1 dividido 2 por 1 por 1. 6 dividido 2 es igual a 3. Es decir, en nuestro subconjunto de sucesos vamos a tener 3 elementos, es decir, 3 formas de combinar 2 damas y un varón. Por lo que la probabilidad de nuestro suceso van a ser igual a los casos favorables, que ya vimos que eran 3, dividido por los casos posibles, que ya vimos que eran 8, equivalente a 0,38.